Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias a la Fundación Princesa de Girona y Ibercaja por hacer posible que nos podamos encontrar aquí, evidentemente en formato remoto, porque la situación es la que es, pero es lo que hay. Y muchas gracias a todos vosotros por dedicar un tiempo a que hablemos de ciencia. Yo la verdad es que, bueno, yo soy investigador en matemáticas, así que suelo dar muchas conferencias, pero las suelo dar de investigación. De estas de divulgación no suelo dar tantas. Sin embargo, siempre es muy, muy enriquecedor, ¿de acuerdo? Eh, Sin embargo, cuando quiero dar una charla de matemáticas, suelo encontrarme con dos dificultades, ¿vale? Para mí. La primera es que las matemáticas necesariamente, como cualquier otra parte de la ciencia, tienen aspectos técnicos y tienen aspectos que pueden ser difíciles y que requieren un esfuerzo y una atención, por tanto por parte del que da la charla como del que la recibe. Pero eso, en realidad, en mi experiencia, eso no es muy complicado. Eso no es una gran dificultad a la hora de transmitir cosas sobre matemáticas. Lo que sí es un problema es que cuando hablamos de matemáticas, en realidad no estáis oyendo hablar de matemáticas por primera vez en absoluto. Lleváis oyendo hablar de matemáticas esencialmente toda vuestra vida. Si habéis, desde que erais pequeñitos, que es cuando más listos somos y mejor aprendemos, hasta como mínimo de la adolescencia. Es decir, si habéis hecho bachillerato de ciencias, unos 15 años, y si es de letras, unos 10, que es alucinante, ¿de acuerdo? Uno lo que pensaría es que tras estos 15 años estudiando matemáticas, eso me tenía que poner más fácil daros una charla como esta, y sin embargo me lo pone más difícil, ¿vale? Así que antes de poder hablar de matemáticas directamente, me gustaría intentar explicaros por qué en realidad esos 15 años que lleváis todos vosotros estudiando matemáticas, entre 10 y 15, prácticamente me lo está haciendo más difícil, ¿vale? Eh, Así que esto va a ser lo primero que voy a hacer. Tengo que deciros, lo primero, que no os estoy señalando con el dedo, acusándoos de que de que habéis aprendido mal las matemáticas o a vuestros profesores de que os las han enseñado mal. Tal vez podría hacer eso si fuera problema vuestro, pero no es un problema vuestro, ¿de acuerdo? Es un problema de la sociedad. La sociedad, tal y como estamos a día de hoy, es lo que pasa. Para demostraros que es un problema de la sociedad y que no es cosa vuestra, lo que he hecho es preguntar por las matemáticas a la sociedad. A la sociedad directamente no puedo, pero hay una cosa que puedo hacer que es casi igual, y es preguntarle a Google, ¿vale? Así que yo he ido a Google y he puesto matemáticas, que son las matemáticas, cosas como estos, y lo he puesto en inglés, que siempre salen más cosas, y me he ido a la parte de las imágenes, que es lo más fácil. Y uno se encuentra cosas como esto de aquí, ¿vale? Yo he cogido esta pequeña imagen que espero que podáis ver todos, porque verdaderamente me parece cautivadora, ¿vale? Lo que dice es esto, dice, responde esto si eres un adicto a las matemáticas. Y, bueno, adicto es una palabra un poco fea, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo así. Lo que tienes que responder es 4 por 4 más 4 por 4 más 4 menos 4 por 4, ¿cuánto es? Bueno, son 20, pero la pregunta en realidad que tenías que hacerte no es cuánto es esa colección de cuatros, sino para qué demonios quieres saber cuánto vale esto, ¿vale? El motivo de por qué deberías hacer esto está puesto aquí debajo, que es que esto es difícil, ¿vale? El 73% de la gente que intenta hacerlo se equivoca. Bueno, también os puedo decir que el 73% de las estadísticas probablemente son inventadas, ¿vale? Pero lo que nos quedamos de las matemáticas es que no sé si es muy útil o vale para algo o no, pero bueno, son difíciles, así que deben de tener algún mérito. La imagen más popular que os vais a encontrar en imágenes de Google, si vais, es una cosa como esto, ¿vale? Os encontráis, al igual que el anterior, el mítico fondo negro, que representa básicamente una pizarra, y letras que representan como escritas en tiza, de un montón de fórmulas apelotonadas, así sin mucho orden ni concierto, de fórmulas raras. Algunas las reconozco, otras pues la verdad es que no. Pero bueno, pues las matemáticas deben de ir de esto, ¿vale? Esto es lo que os encontramos. Así que esto ya no es problema vuestro, esto es problema de lo que pensamos en general como sociedad, que son las matemáticas. ¿Qué deducimos de esto? ¿Qué son las matemáticas? ¿Qué involucran las matemáticas? Bueno, pues lo que nos dice, lo que podemos ver, es que las matemáticas, eh, evidentemente es algo de tíos raros, ¿vale? Porque esto que os he contado, esta tontería de los cuatros y demás, no podéis esperar que sea de gente muy normal. Aquí os he puesto un tío raro de ficción, este es Sheldon Cooper, doctor en física, ni siquiera matemático, pero bueno, para el efecto me vale, pero no tendría por qué haber cogido un tío raro de ficción. Es decir, también hay tíos raros normales en matemáticas. Este matemático que os he puesto se hizo
muy famoso hace unos 15 años porque resolvió un problema verdaderamente importante, que es la conjetura de Poincaré. Esa conjetura de Poincaré le reportó, se llama Perelman, que vive con su madre, no se corta las uñas y demás, y le reportó la medalla Fields, que decidió no aceptar. Es el reconocimiento más grande para un matemático. Aparte de eso, es resolver un problema del milenio. La medalla Fields es un gran honor que conlleva una pequeña recompensa económica. Resolver un problema del milenio conlleva $1 millón. También decidió no aceptarlo. Así que bueno, veis que hay tíos raros en matemáticas, pero esto no solamente que hay tíos raros, es que evidentemente esto es para tíos raros. Aparte de eso, las matemáticas, deduzco de lo anterior que tienen una parte de magia, pero no magia como algo que nos motiva, que nos ilusiona, que nos divierte, ¿de acuerdo? Sino algo como, bueno, magia negra, es decir, símbolos cabalísticos extraños que escribimos con tiza, como este triángulo, que de hecho si lo buscáis en la fórmula anterior, veréis que está en la pizarra, es el famoso triángulo de Tartaglia. Ponéis unos en la diagonal, en las dos diagonales de este triángulo, y luego el número de abajo lo vais haciendo sumando los dos de arriba. Y por eso sale el 2, el 3, el 6, el 10, el 15, el que sea. Y esto se supone que tiene que ver con el binomio de Newton y que por tanto debe ser importante. Y luego, otro ingrediente esencial de qué son las matemáticas es una cierta curiosidad, ¿vale? Pero no curioso en el sentido de que me despierta curiosidad, sino que es curioso que a alguien le pueda interesar esto. Es decir, yo no veo claro a partir de aquí qué tiene que ver esto con la vida real, y tal vez un ejemplo muy, muy, muy clásico de esto sería lo de los números primos, ¿no? La historia esta de que el 19 es primo, el 29 es primo, pero el 39 no. Vale, bien, ¿y qué? Y eso, ¿a mí qué me aporta? En mi vida cotidiana, ¿esto qué me aporta a mí? Y el problema es que a esto hemos llegado por 15 años de educación, que indudablemente os ha dado cosas buenas, como que sabéis sumar, restar, hacer reglas de 3, resolver ecuaciones de segundo grado y demás, pero nos ha convertido en gente que pensamos en esto. Si no hubiéramos estudiado matemáticas, sino que simplemente quisierais ver si os interesan las matemáticas o no, viendo dónde estáis viviendo, qué tiene que ver con el mundo en el que vivís, entonces tendríamos que recurrir no a estereotipos, sino a hechos contrastados. El primer hecho contrastado es que la sociedad en la que vivimos es la sociedad de la información, la sociedad de las comunicaciones. Esas comunicaciones no consiste en que usamos palomas mensajeras o en que hablamos a voces con el vecino de enfrente. Nos referimos a telecomunicaciones que funcionan a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas, de donde se remontan, es que un matemático escocés, Maxwell, se dio cuenta que las ecuaciones con las que describimos la electricidad y el magnetismo no encajaban. Había un fenómeno que los acoplaba que no encajaba bien. Añadió un término a las ecuaciones para resolver ese aspecto que no era compatible. Y lo que dice cuando pones las ecuaciones bien, lo que ahora llamamos las ecuaciones de Maxwell, es que el electromagnetismo es un fenómeno ondulatorio. Son ondas. Entre tener esta ecuación de ondas para el electromagnetismo y tener ondas, en este caso ondas de radio, que fueron las primeras, funcionando de verdad, pasaron muy poquitos años. Eso es trabajo de unas ecuaciones. Eso no es simplemente una cosa que pasa una vez en la vida. Un siglo después, por poner un ejemplo, sucede lo mismo, solo que ahora las ecuaciones que no son compatibles son las del electromagnetismo precisamente con las de la gravitación. La persona que resuelve qué es lo que pasa y se da cuenta de que hay un problema es Einstein, lo resuelve introduciendo la teoría de la relatividad, que en principio es un desarrollo totalmente teórico que no tiene por qué afectarnos en lo más mínimo, pero a día de hoy, por ejemplo, si no tenemos relatividad no tenemos satélites. Si queréis a cualquier sitio y queréis usar para eso Google Maps, si no tenéis esta relatividad que proviene de dos ecuaciones que no encajan, no tenéis Google Maps, no funciona. En 15 metros dejaría de funcionar. No es simplemente una cosa que pasó hace un año o hace un siglo otra vez con Einstein. Si vamos el elemento tal vez más importante a día de hoy en nuestras vidas, que es el ordenador, la arquitectura básica de un ordenador se remonta al trabajo de un matemático, von Neumann. Y no me estoy refiriendo a un matemático aplicado que estuvo desarrollando los comienzos de la informática, que también. Me refiero en realidad a uno de los matemáticos más importantes de matemática pura del siglo XX, uno de los principales impulsores de la teoría de operadores, que es central, por cierto, en mecánica cuántica. A día de hoy, si pensamos en Google, la primera ventaja competitiva que tenían era el famoso algoritmo PageRank. Uno de los dos fundadores de Google es matemático. Si pensamos en cómo enviamos satélites al espacio, cómo simulamos fluidos para
para diseñar coches o aviones o lo que sea, o para estudiar el tiempo, si pensamos en cómo analizamos cantidades grandes de datos, nos encontramos matemáticas. Incluso si queremos pagar con una tarjeta de crédito, lo que nos permite hacerlo de manera segura por Internet son esos famosos números primos, que es el modelo de cosa que de primeras parece que puede ser poco interesante, ¿no? El análisis de datos en sí mismo es esencialmente estadística. Así que lo que es verdaderamente preocupante es que pensamos en matemáticas y estamos pensando en una pizarra donde escribimos fórmulas extrañas con tiza, pero sin embargo las matemáticas están en todas partes y tras 15 años estudiándolas no somos capaces de verlo. Como mensaje para llevar a casa, lo más importante que os tengo que transmitir en esta charla es que lo que tiene que cambiar es que tenemos que ser conscientes de que necesitamos matemáticas. Es decir, necesitáis matemáticas, ahora lo sabéis, no decepcionéis a Julito, ¿vale? Tenemos que actuar en consecuencia. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tras 15 años estudiando matemáticas estamos en una situación tan, hasta cierto punto, penosa? Bueno, a mí esto me recuerda mucho a esta máquina de aquí. No sé si la conocéis, supongo que sí. Esto es un ábaco. Es una máquina de contar que se remonta a los comienzos de la humanidad, lleva eternamente. Representamos los números mediante estas cuentas que pasamos a través de un alambre. Aquí hay 10 cuentas porque lo representamos en base 10, porque tenemos 10 dedos, pero podríamos hacerlo en base 2. Esto de representar números en base con cuentas, esencialmente, es como funciona un ordenador, poco más o menos. Ahí esas cuentas las llamamos ceros o unos. Y como operamos con la aritmética en un ordenador, con esos ceros y unos, es a través de puertas lógicas, que es esto que tengo puesto aquí. Aquí esto es una representación simbólica a través de sus tablas de multiplicación y demás, pero en un ordenador de verdad no se hace a través de puertas, no se hace a través de símbolos que dibujan un papel, sino representaciones físicas, típicamente transistores. Inicialmente los primeros ordenadores no eran con transistores, claro, eran con válvulas de vacío, que eran muy grandes y se estropeaban a todas horas. Esta foto es de los primeros ordenadores, que eran enormes, eran habitaciones enteras llenas de estas válvulas que se estropeaban a todas horas, y la potencia de cálculo de estos ordenadores eran poco más o menos como la calculadora del frutero, y se estaban estropeando a todas horas, pero sin embargo esto era importante en tiempos, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Bueno, porque vosotros imaginaos que os encontráis con un abuelete en un pueblo perdido y no ha visto nunca un ordenador y os pregunta cómo es un ordenador. Podéis hacer lo que yo os he dicho, podéis hablarle del ábaco, que evidentemente existía mucho antes del abuelete, y hablar de las representaciones de números en base 10 o en base 2 y después de las tablas de multiplicación, de las puertas lógicas, de los ordenadores, de los transistores, de las válvulas de vacío, de los ordenadores antiguos y de cómo ahora estamos mejor. O aparte de eso, o en lugar de eso, podéis sacar el móvil del bolsillo y le enseñáis cómo va y le dejáis que toque un poco, para que tenga una experiencia de verdad con un ordenador. Es difícil que él diseñe un ordenador con ese conocimiento superficial, es difícil que haga grandes maravillas, posiblemente tirará pajaritos a los cerdos o cosas similares, nada muy complicado, pero indudablemente, si estáis hablando de ordenadores al abuelete y le estáis hablando de transistores, de válvulas de vacío y de números en base 2 o en base 10, sin la experiencia de que es un ordenador, evidentemente al abuelete no le estáis dando la imagen completa. Con matemáticas nos pasa lo mismo. A veces damos mucha importancia al equivalente de los ceros y los unos y los transistores, las válvulas de vacío, y perdemos un poco la perspectiva de dónde vemos a día de hoy las matemáticas en nuestra vida. Esto me lo encontré en internet, me pareció muy interesante. Dice que podemos pensar en las matemáticas como si fueran helados, de muchos colores, de muchos sabores, divertidos, ricos, interesantes. Pero el problema es que el helado de matemáticas que lleváis probando toda vuestra vida es el helado de brócoli. De verdad, en general, si pensamos en helado, no tenemos que asociarlo necesariamente a brócoli. Están bastante separados, ¿de acuerdo? Llegado a este punto, voy a dedicar unos minutos a contaros qué tipo de matemáticas hago yo, es decir, de qué sabor es mi helado. Más allá de los detalles concretos, lo primero que quiero contaros es que las matemáticas que yo hago, las matemáticas que desarrollamos en mi equipo, son matemáticas nuevas. Es decir, no practico matemáticas que se saben. El objetivo es hacer matemáticas nuevas que nos permiten hacer cosas que antes no sabían. No quiero extenderme mucho en esto, solamente es un pequeño punto. ¿Vale? Esta imagen representa básicamente mi trabajo. Evidentemente, lo que estoy haciendo ahora mismo. Evidentemente, necesariamente es técnico. Esto es matemática de frontera. Estamos yendo más allá de lo que se sabe a día de hoy.
En medio pone Fluspec, porque es el proyecto europeo que financia el grueso de nuestra investigación ahora mismo, pero en realidad lo que trabaja es ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, no, eso necesariamente es bastante difícil que sepáis lo que es si no habéis tenido experiencia previa en este tipo de cosas, pero es, sin entrar en detalles técnicos, el modelo más importante que tenemos en matemáticas, la forma más importante que tenemos en matemáticas de describir fenómenos físicos, en general cosas que cambian. ¿Qué hago con ese tipo de matemáticas? ¿De dónde vienen los problemas que me interesan? Bueno, me interesan muchísimo las ecuaciones fundamentales de los fluidos, los efectos sobre superficie, sobre pérdida de regularidad que aparecen al estudiar el movimiento de líquidos y gases. Me interesan fenómenos complejos que aparecen en esos contextos, como la aparición de caos en el contexto de la mecánica de fluidos, transiciones topológicas en mecánica cuántica. Y me interesa mucho una cosa que se llama teoría espectral, que en último término quiere decir el análisis de frecuencias, el análisis de problemas de frecuencias. La pregunta es, esto no es una cosa con la que trabajemos habitualmente. Como toda la ciencia con la ciencia puntera, no es una cosa con la que el público en general tenga contacto diario. La pregunta es, ¿se puede entender en una charla, digamos, en 15 minutos, cuál es la motivación para hacer este tipo de cosas? No las técnicas. Evidentemente, esto es un trabajo de años. No podemos explicar al detalle cómo van las cosas en 15 minutos. Igual que en 15 minutos no podemos entender cómo funciona el móvil que tenéis en el bolsillo completamente. Sin embargo, ¿se puede transmitir cuál es la idea de esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es interesante? ¿Y por qué estamos haciendo avances? La respuesta es sí, sin duda. Dicho esto, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por un motivo de principios, ¿de acuerdo? El motivo es que me parece muy importante distinguir entre dos cosas que se parecen mucho, pero no son lo mismo. Es como el señor este de abajo y la señora está de abajo. Se parecen mucho, pero no son la misma persona. Esas dos cosas que se parecen mucho, pero son distintas, es la información y el conocimiento. Os podría explicar, básicamente, qué es lo que estamos haciendo en mi grupo y por qué es importante. Y os podría dar esa información. Pero esa información, en realidad, como tanta otra, está en Internet. Vais a mi página web, podéis encontrarlo allí. Me interesaría mucho más transmitiros conocimiento de qué estamos haciendo ahora mismo. Conocimiento sobre qué son las matemáticas, cómo se hacen, por qué se hacen. Y el problema es que para transmitir conocimiento, yo en realidad solamente conozco un método que funcione bien, que es haciéndolas. Así que, con vuestro permiso, voy a coger ahora unos pocos minutos y vamos a hacer matemáticas juntos. ¿Right? No son matemáticas nuevas para la humanidad, pero confío en que sí sean matemáticas nuevas para vosotros. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esas matemáticas nuevas? Bueno, pues primero tenemos que escoger un contexto en el que hacer matemáticas. Yo he cogido la ley de Newton. ¿Por qué la ley de Newton? Pues porque es de las cosas más importantes que estudiáis en secundaria, que conoce cualquier persona, pero sin embargo, sorprendentemente se le da menos relevancia de la que se le debería. No lo tenemos tan claro como parte de la cultura que tenemos actualmente. La ley de Newton es posiblemente el logro intelectual individual más grande de la historia de la humanidad. La ley de Newton y cómo esto da la gravitación universal. Así que vamos a jugar con esto un poco. ¿Qué dice la ley de Newton? Bueno, esto lo he copiado de internet, ¿vale? Lo que dice es, el cambio de movimiento, habla del movimiento de cuerpos, y dice, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual la fuerza se imprime. Vale, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué es esto? ¿Vale? Es decir, muy bien, la ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué es esto? Bueno, la ley de Newton habla del movimiento de cuerpos, ¿vale? Queremos saber cómo cambia la posición de un cuerpo en el tiempo. No sé quién está dibujando, pero dibuja bastante bien. ¿Qué quiere decir un cuerpo que se mueve? Estoy pensando en un coche, ¿de acuerdo? Nosotros vamos en el coche, en la carretera, y estamos cambiando, estamos avanzando en la carretera. A la posición la llamamos X, al tiempo la llamamos T, como siempre. ¿Qué nos dice la ley de Newton? Nos va a permitir saber cómo nos vamos a mover. Nosotros sobre movimiento tenemos una experiencia clara. Nosotros sabemos qué es la velocidad. Lo conocemos muy bien porque en el coche tenemos un velocímetro y ese velocímetro nos dice la velocidad a la que vamos. Pasamos de 120, nos puede caer una multa.
¿Qué es la velocidad? Pues el numerito que pone en el velocímetro, que es una tasa de cambio de la posición. Es decir, si vamos a 100 km por hora, en una hora hemos hecho 100 kilómetros. Es esa tasa de cambios, sabéis que se suele escribir en secundaria de esta forma que veis aquí, que es como una diferencia de posiciones dividido por diferencia de tiempos, y tenemos una cierta confianza de qué es la velocidad, es lo rápido que cambia nuestra posición. Pero la ley de Newton no está hablando de velocidad. La ley de Newton dice fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué es la aceleración? Bueno, la aceleración es otra tasa de cambio. Es la tasa de cambio de la posición. ¿Qué es la tasa de cambio de la posición? Bueno, pues esto es más complicado. Es que la velocidad lo llamamos tasa de cambio por hacerlo más fácil, pero es una derivada. Las derivadas, algunos lo habéis estudiado al final de secundaria, otros no. Pero eso parece que es más complicado. Esto es una derivada segunda, es una tasa de cambio de una tasa de cambio. Podemos escribirlo como un cociente aproximado, como este que teníamos ahí, como esta diferencia de x partido por la diferencia de t, pero es una diferencia mucho más complicada. Esa no creo que la hayáis visto, pero no se suele poner. Lo que es curioso de esta aceleración, que es difícil de escribir y difícil de explicar, es que, sin embargo, es facilísimo de experimentar. Vosotros la velocidad en el coche tenéis que verlo en el velocímetro, pero la aceleración la entendéis muy bien. Si frenáis fuerte, os vais hacia el impreparabrisas. Si aceleráis rápido, os vais hacia atrás en el asiento. Así que no sé si sabéis escribir bien el cociente este de aceleraciones o si es muy claro lo de qué es la tasa de cambio de la tasa de cambio o si sabéis cómo va esto de la derivada segunda, pero desde luego, ¿qué es la aceleración? No necesitáis el velocímetro. Eso lo entendéis perfectamente. Eso es lo que dice la ley de Newton, que eso es lo que se entiende bien. Es decir, la ley de Newton lo que dice es que la forma sencilla de entender cómo se mueve algo es a través de la aceleración, que es la derivada segunda. Es decir, lo que dice la naturaleza, lo que dice la ley de Newton es que la naturaleza sabe derivar y que lo hace 2 veces. Así que a nosotros nos puede parecer más fácil o menos, pero la naturaleza sabe hacerlo perfectamente y lo hace continuamente. Esto os lo he contado con la ley de Newton porque es lo que porque me ha parecido el contexto más sencillo, pero lo podéis encontrar en prácticamente todas las leyes fundamentales de la física. ¿Vale? Esto es un hecho. Así que con esto vamos a jugar. Con esto vamos a intentar hacer matemáticas juntos. Ahora me vais a permitir que haga una cosa un poquito más sofisticada, que es hablaros de una cosa que suelen contar a finales de secundaria, que son las fuerzas conservativas. Nos dan igual los detalles, no vamos a necesitarlos en realidad. Fuerzas conservativas son fuerzas que dependen, que se definen en términos de una energía potencial, que tampoco nos importa mucho qué es lo que es. ¿Cómo se definen en términos de una energía potencial? A través de una derivada. Eso no se suele contar casi nunca. Lo que se suele contar es que hay un principios de conservación de la energía. Llamamos energía la suma de la energía cinética del cuerpo, que es energía que tiene por estar moviéndose, y la energía potencial, y decimos que esa energía se conserva. Eso no es un principio, eso es una consecuencia de la ley de Newton, ¿vale? La ley de Newton implica eso. Si queremos hacer matemáticas, podemos empezar dándonos cuenta de que, bueno, como la energía cinética es siempre positiva, entonces si no tenemos mucha más energía que la menor energía potencial que podemos tener, entonces va a pasar algo peculiar. Es decir, la energía total no puede ser más pequeña que la energía potencial. Si tienes bastante energía total, tienes un hueco bastante grande en el potencial. Si el potencial tuviera la pinta esta que os he dibujado aquí, tendrías un hueco bastante grande para moverte. Pero si la energía total que tienes es muy cerca del mínimo de esta energía potencial, podéis pensarlo un poquito y veréis que, bueno, pues tenéis que estar muy cerca de ese mínimo. Es decir, ocurriría lo que podrías llamar el efecto elefante en el 600. Tú no sabes dónde se está moviendo el cuerpo, sea un planeta o seas tú con tu coche, da igual. Lo que sí sabes es que si no tienes mucha más energía que el mínimo, casi no te puedes mover más que alrededor del mínimo. Así que por ahí tienes que estar. Es como si metes un elefante en un 600. No sabes justo dónde está, pero no es que tenga mucho hueco como para variar. Acertarás más o menos, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer preciso. Podemos intentar hacerlo preciso. Podemos decir que si el potencial tiene un mínimo y la partícula no tiene mucha más energía que ese mínimo, entonces todo el movimiento de la partícula, sea como sea, tiene que estar cerca de ese mínimo. Y eso en matemática lo llamamos que tenemos un punto de equilibrio estable. El problema es que esto es un muy buen intento, pero no es cierto. Porque podríais coger un potencial que hace esto. Que lo que ocurre es que el mínimo de ese potencial no es solamente un punto, sino es una cosa grande. Así que entonces ya no tenéis un elefante en un 600. Tenéis un elefante en todo un vagón de tren. Ahí ya no sabéis justo dónde está el elefante. Lo que podéis hacer es corregirlo. Esto primero que queríais haber dicho. Podéis decir, si tengo un potencial con un mínimo que es aislado, que solamente ocurre en un punto, entonces ahí sí que tenemos el efecto elefante en el 600.
El elefante no se puede ir a ningún otro sitio. Eso sí es un punto de equilibrio estable. Y eso, pues, está muy bien. Y ese intento que está muy bien, corroboramos que está muy bien, y cuando ya tenemos un resultado que podemos verificar matemáticamente, a eso lo llamamos teorema. Eso es hacer matemáticas. Ahora bien, lo que os he contado es que si tenemos un mínimo del potencial aislado, quiero decir eso, lo que quiero decir, tenemos el elefante en el 600, tenemos un equilibrio estable. Lo que sería muy interesante si pasa lo contrario. Si cada vez que tenemos un equilibrio estable es porque tenemos un mínimo aislado. Es decir, si cada vez que encontramos un elefante en el 600 es porque ese 600 es un mínimo aislado del potencial. Y tendría sentido pensar que sí, pero si os ponéis a jugar, os dais cuenta de que no. El motivo es que podréis pensar en funciones que hacen cosas muy raras, que oscilan mucho, y entonces, aunque no estuvierais en un mínimo, porque estas funciones no me vais a hablar del mínimo con facilidad, habría barreras demasiado rápidas que no os permitirían sacarle el elefante. Y eso, si lo pensáis un poco, lo veréis. También veréis que os estoy haciendo trampas, porque esta función en realidad es horrible en cero, no es continua. Pero cuando tenéis la idea de que con estas oscilaciones rápidas podéis vencer el efecto elefante en el 600, seréis capaces de modificar el efecto. Si ponéis oscilaciones muy rápidas y las amortiguáis, haciéndolas pequeñas, podéis conseguir lo mismo. Podéis conseguir puntos que no son de mínimo, pero sin embargo que dan lugar a estas situaciones estables. Así que no sería cierto esto de que los equilibrios estables ocurren con mínimos aislados de potencial. Y esto también sería un teorema. Lo que es más interesante es que en realidad este problema que os he contado de que esto no es cierto porque podríamos meter oscilaciones locas, verdaderamente es la única manera en la que puede fallar. Por lo demás es cierto. Así que si en particular el potencial no tiene oscilaciones locas, y eso en matemáticas podemos hacerlo, por ejemplo, diciendo que sea analítico, y eso me da igual lo que quiera decir, entonces sí es cierto que los equilibrios coinciden con los puntos de mínimo. Y eso sería hacer matemáticas. Puede parecer que estas matemáticas que estoy contando son tonterías, pero lo primero es que no son tonterías. Lo primero es que, volviendo al argumento de sumar los cuatros, esto es difícil. En dimensión 1 no. Esto que os he contado de hacer unos dibujitos, en realidad eso es fácil. Sin embargo, si nosotros no nos movemos en una dirección es la carretera, pero nosotros tenemos 3 direcciones para movernos. En dimensión 2, movernos en el plano, esto que os he contado sigue siendo cierto, pero demostrarlo es muy difícil. Sin embargo, en dimensión 3 y más, tal vez sea cierto, tal vez no lo sea. El hecho es que no lo sabemos nadie. Es decir, no me refiero a que no lo sé yo, esto no lo sabe nadie. Así que, como podéis ver, la diferencia entre lo que podéis haber entendido rápidamente, más o menos, aquí en un ratito, y lo que no lo entiende nadie, está más cerca de lo que podría parecer. ¿De acuerdo? Con todo, si os dais cuenta, os he vuelto a hacer trampas. Os he dicho que esto es interesante porque es difícil, que es una gran falacia. Pero eso es simplemente porque no os he dicho para qué vale. La utilidad es doble. Por una parte, este tipo de cuestiones cualitativas sobre el movimiento de las cosas es lo que nos permite entender la dinámica de los objetos. ¿Para qué vale entender la dinámica de los objetos si no os he dicho si esto describe una manzana que cae, un planeta o una persona que se está moviendo? Porque cuando entiendes cómo funcionan estas cosas lo puedes aplicar en muchos contextos diferentes. Por ejemplo, la diferencia entre entender la dinámica más allá de lo obvio y no hacerlo es cambiar la forma en la que se lanzan los satélites. Cuando se cambió la forma en la que se lanzan los satélites, empleando ideas, digamos, no obvias sobre la dinámica, el gasto de combustible que era necesario para lanzar al satélite, que es como si imagineréis es enorme, pasó a ser la 10ª parte. Es decir, no se ahorró un 10%, se ahorró el 90%. Esto nos explica hasta qué punto estas cosas son útiles. Y más allá de las aplicaciones completas, hay preguntas que son inútiles. Sin embargo, hay preguntas que pueden parecer inútiles, pero que verdaderamente integran las dificultades básicas de problemas importantes. Esas preguntas son la clave para entender cómo funcionan los fenómenos. Y, en realidad, esas preguntas son la clave para hacer matemáticas buenas. Esto que os he contado, detrás de ello, hay matemáticas buenas. En realidad, evidentemente, no me interesa particularmente que vosotros estéis haciendo, de ninguna manera, mi sugerencia es que vosotros os dediquéis a hacer este tipo de cosas ahora mismo para ver si oscila o no oscila o qué pasa con el potencial. Lo que quiero que saquéis como conclusión no es los detalles concretos de qué hace el potencial y la partícula, eso sería información. Lo que me interesa es conocimiento. La conclusión que podemos sacar está muy bien resumida en esta frase de Halmos, un muy buen matemático,
que decía que lo primero que tenemos que descartar es esa historia tan manida de que las matemáticas son una ciencia deductiva. Esto no es cierto. Ahora que hemos estado haciendo matemáticas, no hemos partido de una serie de premisas y hemos estado haciendo deducciones. Lo que hemos hecho es montarnos una película de qué esperamos que pase, eso lo llamamos a hacer hipótesis, empezar a razonar, equivocarnos, hacer conjeturas, fallar, intentar corregir los errores, entender por qué lo que habíamos pensado no es cierto. Y de esa manera, que es esencialmente experimental, esencialmente como cualquier otra ciencia, es como nosotros avanzamos. Así es como se hacen matemáticas a nivel profesional. Me gustaría ilustraros esta idea de aplicabilidad con otro ejemplo un poquito más complicado, también motivado por la ciencia, por la física. El contexto en el que quería explicarlo es el principio de incertidumbre, que es el núcleo, es posiblemente la idea más importante de la mecánica cuántica. Claro, aquí decimos mecánica cuántica y aunque habéis estudiado algunas cosas en química, en secundaria, lo natural es que a una persona pues a veces le entra un poco de miedo, ¿no? Dice, ¿y esto qué es esto de mecánica cuántica? Tiene reputación de que es muy complicado. Y de hecho hay una frase muy famosa de Feynman, que es premio Nobel en física, que decía que creía que podía decir completamente, con total seguridad, que nadie entiende la mecánica cuántica. Bueno, Feynman decía esto, entre otras cosas, porque es un cachondo, ¿vale? Es decir, Feynman en particular es este señor de aquí que está tocando los bongos, tiene unas memorias interesantísimas de leer y era bastante provocador y muy divertido. Evidentemente, hay mucha gente que entiende la mecánica cuántica y cualquier persona que entiende que acaba una carrera de física o de química entiende bastante de mecánica cuántica. Evidentemente hay cosas complicadas y demás, pero no tenemos tal problema. Bueno, ¿qué quiere decir esto del principio de incertidumbre? Lo que dice la formulación clásica, que se remonta a Heisenberg, también premio Nobel, es que no se puede conocer la posición y el momento. El momento clásicamente es masa por velocidad de una partícula cuántica, de un electrón, a la vez, con tanta precisión como queramos. Y eso no es porque cometamos un pequeño error de medida, esto es porque a nivel fundamental no podemos hacerlo. Es la base de la mecánica cuántica hasta cierto punto. Esto, cuando la gente lo estudia en secundaria, en química, habitualmente se habla de la mecánica ondulatoria, es decir, hablan el principio este clásico de la dualidad onda-corpúsculo, lo de que el electrón a veces lo entendemos como una densidad de probabilidad porque no podemos localizarlo exactamente, no sabemos justo dónde se encuentra, y esto de que los electrones o las partículas cuánticas en general a veces se portan como partículas, es decir, como pelotitas que viajan por el espacio, pero a veces se portan como ondas. Lo primero que quería comentaros aquí es que de las ideas fundamentales en matemáticas es que si podemos hacer una cosa cuantitativa, eso es bueno. La formulación más fácil, cuantitativa, de este principio de incertidumbre que os he contado, es que es, digamos, no cuantitativo sería esta dualidad onda-corpúsculo, que es muy interesante, pero puede sonar un poquito a, bueno, elucubración. Es muy importante, explica cosas. Pero podemos hacer más. La formulación más fácil de este principio de incertidumbre es decir, que el error que cometemos mediando x, que es esta delta de x que pone aquí, multiplicado por el error que conocemos, es decir, el error en la posición por el error en el momento, es al menos tan grande como una cierta constante, que llamamos esta h barra de aquí, que es la constante de Planck, una constante muy pequeña. Así de primeras, si solamente os pongo esto, a lo mejor os parece que no dice mucho más que la dualidad onda-corpúsculo y de hecho a lo mejor a alguno le parece que dice mucho menos. Pero, sin embargo, es muy ilustrativo ver que sencillamente de esta tontería, que es este pequeñísimo paso cuantitativo que hemos dado, pasamos de hablar simplemente de mecánica cuántica como algo que hace cosas raras, a saber de qué tamaño es el núcleo, o el núcleo de un átomo, o el tamaño o la energía de un electrón. Y es decir, ver cómo se hace eso es tan fácil como en esta fórmula sustituir los números que tenemos. Es decir, la constante de Planck se sabe cuánto es, el momento del electrón se mide con facilidad, tú despejas de esta fórmula, la delta de x, das por hecho que ese error será más o menos como el tamaño del átomo, tú haces una cuenta que te lleva a una línea y te da el tamaño de un átomo. Es decir, aproximadamente te dice el tamaño de verdad que tiene un átomo de hidrógeno, vamos, un átomo en general. Eso es cierto. Es decir, con esta pequeña tontería sabéis más o menos cuál es el tamaño de un átomo y eso sale clavado. Entonces, a lo que voy es que os podéis imaginar que si en lugar de esta, entre comillas, tontada de principio de incertidumbre cuantitativo, hacemos cosas más finas, verdaderamente lo que podemos deducir de aquí, uno esperaría que fuera mucho más.
¿Qué quiere decir mucho más? Esto es lo que de verdad me interesa. Hay muchas formas que básicamente son principios de incertidumbre cuantitativos en matemáticas, muchísimos. Es una de las ideas más básicas del análisis armónico. El momento en último término son derivadas, que es esas tasas de cambio de las que hemos hablado con las velocidades, que relacionamos mediante el principio de incertidumbre con cosas sin derivadas. Evidentemente, más allá del tamaño de un átomo, cuando hacemos esto bien, podemos entender perfectamente por qué los átomos son estables, por qué la termodinámica funciona, de los principios fundamentales en física. Pero la ventaja de hacer cosas cuantitativas bien es que nos olvidamos del mundo cuántico. Y en lugar del mundo cuántico, podemos hablar de electrostática, de esto de Maxwell que comentaba antes. Podemos entender perfectamente por qué las superficies que uno mide en electrostática tienen la pinta que tienen, porque se portan bien. Eso tiene que ver con este tipo de desigualdades. Si vamos a las telecomunicaciones, que también hemos hablado de ellas, el análisis de frecuencia es esencialmente principios de incertidumbre. Incluso en esto que os estaba contando de las leyes de Newton y de estos potenciales con oscilaciones locas o no oscilaciones, estas famosas funciones analíticas y variaciones sobre eso, en último término los podemos describir a través de estos principios de incertidumbre. Claro, me podéis preguntar aquí qué tiene que ver la mecánica cuántica con la electrostática, con el análisis de frecuencia, con estos potenciales raros o no raros que nos encontramos en el movimiento de partículas. La respuesta es ninguna. Lo importante que tenemos que sacar de aquí es que esta forma de tender puentes entre áreas de la ciencia, en principio muy separadas, es una característica importantísima de las matemáticas. En mi opinión, la característica más importante de las matemáticas. Las matemáticas ofrecen conexiones entre áreas que en principio no tendrían por qué estar relacionadas. ¿Vale? Podríamos decir mucho más. Claro, aquí os estoy hablando de matemáticas, pero os estoy hablando todo el rato de física a la vez. No le puede llamar la atención por qué estamos haciendo esto. Bueno, esto no es casualidad. Las matemáticas, la ciencia en general no está compartimentada. Es muy difícil separar unas ramas de la ciencia de otras, pero la relación en particular de las matemáticas y la física es tremendamente estrecha. Por mencionar algunos de los principales problemas abiertos en los que se trabaja muy activamente a día de hoy en matemáticas y por mencionar algunos que me resultan de particular interés para mí, nos encontramos con el análisis de las ecuaciones de los fluidos. Es decir, saber qué pasa con el movimiento del agua. Es un tema en el que trabajo mucho y realmente es un tema muy interesante, muy importante. Evidentemente tiene mucha física. Nos interesa muchísimo la formación de agujeros negros, que tiene que ver con esa famosa relatividad general que ya habíamos hablado. Y hay problemas apasionantes. Nos interesa muchísimo el mundo cuántico a través de lo que llamamos teorías gauge, y muchos otros temas que describen este tipo de comportamientos del mundo de las cosas muy pequeñas. ¿De acuerdo? Así que, como veis, separar las matemáticas de la física es difícil y en general separar una ciencia de otra es difícil. En parte por eso, a veces no ser práctico, es decir, la ciencia básica, resulta extraordinariamente práctica, mucho más de lo que a veces pensamos, de nuevo por esta versión sesgada que nos encontramos en ocasiones. En particular, tenemos que tener muy claro que sin matemáticas, en particular, sin ciencia básica en general, no tenemos ordenadores, ni teléfonos, ni televisión, ni radio, ni satélite, ni energía nuclear, ni medicina moderna. Tenemos sanguijuelas y amputaciones. Buena suerte con eso. Es decir, nuestra vida cambia completamente. Desde luego, esta presentación no la estaríamos haciendo, estaríamos reunidos porque no tendríamos ordenadores para hacerlo, no estaríamos hablando de este tipo de temas, es decir, la ciencia sería el botijo del porrón, pero desde luego no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahora. Es decir, la ciencia básica verdaderamente es lo que nos da la calidad de vida a día de hoy. Una pregunta que me hacen mucho al final cuando hablamos de este tipo de cosas es si para dedicarse a la ciencia hace falta ser extraordinariamente inteligente. ¿Vale? Pues la respuesta es afortunadamente no, si no, en último término la mayor parte estaríamos en problemas. Pero lo que sí es necesario, evidentemente, es tener interés, tener dedicación, esforzarse, resistir las dificultades, no tener miedo al fracaso. Eso que os he contado de qué hace falta para hacer ciencia es lo mismo que hace falta para hacer cualquier desempeño profesional y la inmensa mayoría de los desempeños personales. Sencillamente es la forma más eficiente de vivir. Con esto voy a acabar y podemos pasar a preguntas si tenéis alguna, pero antes quería acabar con una pequeña cuña publicitaria. Es decir, he recalcado en diversas ocasiones que necesitamos
científicos, la sociedad necesita científicos, es decir, sin ciencia básica somos una sociedad más ignorante, más pobre, menos libre, más fácil de manipular, y necesitamos matemáticos, físicos, ingenieros, químicos, biólogos, médicos. He hablado ya un poquito de Feynman, es un personaje muy interesante. Me gustaría recordar ahora una cita suya que tiene unas memorias verdaderamente muy interesantes. Os mencioné ya que era un tío muy divertido, un tío francamente muy cachondo, y en particular tocaba muy bien los bongos. Muy bien, quiero decir que fue campeón del mundo de tocar los bongos, de hecho. Y por eso tocó en diversos eventos y le presentaban, claro, como campeón del mundo de tocar los bongos. En sus memorias recordaba con cierta sorpresa y tal vez un tanto una cierta decepción que cuando le presentaban como campeón del mundo de tocar los bongos, pues siempre se les olvidaba decir que bueno, que sí, que eso es verdad, que una vez había sido campeón del mundo de tocar los bongos, pero en realidad también había sido premio Nobel de Física y que con lo que se ganaba la vida era como físico teórico. Y reflexionaba que creía que eso era porque en su sociedad, en la sociedad americana, se valoraba menos la ciencia que las artes y que eso creía que era una limitación. Bueno, pues yo sí me gustaría apuntar que eso me creo completamente que sea cierto y aparte de eso añadiría que creo que nosotros, desafortunadamente en este sentido, valoramos todavía bastante, mucho menos la ciencia que en la sociedad americana, que en Estados Unidos. Así que os animo a ser conscientes de ello y a tener esto en cuenta. Y sin más, os agradezco vuestra atención y si tenéis preguntas, estaré encantado de resolverlas. Pues, bueno, si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta a Alberto, podéis utilizar el chat y yo se las paso a Alberto. Bueno, la verdad es que lo has planteado todo como muy fácil, Alberto. Yo sigo pensando que, bueno, yo que soy de letras total, que realmente sí que hay que tener una cabeza bastante estructurada. Pero como para casi todo en la vida. Ya, Es decir, una sí, cabeza sí, 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 estructurada sí. ayuda para No, es todo y verdad, en es verdad. particular en las letras completamente. Sí, sí, es verdad. Entonces, a ver si tenemos alguna pregunta al respecto. De todas maneras, es verdad que lo que dices tú, que las matemáticas, la imagen que tenemos es fórmulas largas en la pizarra, pero realmente yo creo que se siguen explicando igual que nos las explicaban a nosotros, que era así. O sea, ¿por qué no se cambia la forma de explicar? Es lo que siempre me he planteado, ¿no? Para que los niños y los jóvenes pues, pudieran desarrollar esa pasión por una ciencia como las matemáticas o como la ciencia, la física, la química. Sí, evidentemente. También hay que decir que es difícil, porque hay que ser capaz de poner una barrera entre las cosas que son mostrar y las cosas que son, tal vez, aprender las cosas más básicas sobre las cuales se construye después. Pero es un hecho que esta parte no la estamos haciendo. No la estamos haciendo en matemáticas. Tengo la sensación de que tampoco lo estamos haciendo en la mayor parte de las otras ciencias. Y creo que hay que trabajarlo. También digo que creo que es muy difícil. Pero yo, como yo no doy clase, así que hablo desde la barrera. Pero creo que es una necesidad grande que tenemos como sociedad. Sí, a ver, creo que nos han hecho una pregunta. Sí. Vale, hola, buenas. Me gustaría saber cómo Alberto ha llegado donde ha llegado, porque yo estoy acabando mi carrera de física y me intriga muchísimo saber su experiencia. Gracias. Pues eso es una buena pregunta. Nunca tenemos muy claro cómo... Es decir, no es tan fácil decir cuál es el camino que seguimos en una trayectoria vital. Lo que sí es cierto es que yo estudié física porque quería saber cómo se mueven los cuerpos. Es decir, yo quería saber cómo funciona esto. Y di por hecho que si conseguía entender eso, lo normal es que eso tuviera aplicaciones en muchas cosas y que no tuviera que preocuparme especialmente de a qué lo aplicara. Simplemente estudié física y no me convenció. Es decir, me gustó lo que aprendí, pero pensé que necesitaba hacer más. Quería entender un poquito mejor cómo funcionan cosas. Y para eso necesitaba una carga matemática mayor. Así que de forma natural pensé que si quería resolver las preguntas que me motivaban de verdad a mí, necesitaba más matemáticas. En principio era, digamos, por gusto. Yo soy doctor en física teórica, pero se convirtió en ocupación a tiempo completo. Y yo profesionalmente me dedico a esto. No sé si es el camino que yo recomendaría seguir, pero
yo por lo menos me lo he pasado muy bien y creo que al final esto es importante. No sé si ha respondido Dylan a tu pregunta. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa más. A ver, vamos a dar 2 minutillos de tiempo para que puedan escribir. Bueno, pues si no hay más preguntas, la verdad es que, Alberto, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias. Y bueno, que os esperamos en el siguiente encuentro inspiracional, que será dentro de 2 semanas, en concreto el día 26. El día 26 a la misma hora tendremos el placer de contar con María Yamal, que en este caso nos va a hablar de un tema mucho más social. Hablaremos del tema de los refugiados. Sí que deciros que va a ser en inglés. Entonces, bueno, tendremos una persona que la irá traduciendo, pero bueno, que sepáis que va a ser en inglés. Muchísimas gracias a todos y espero que hayáis disfrutado. Gracias. Venga, hasta luego. En Fundación Ibercaja estamos comprometidos con tu futuro. Comprometidos con los que emprendéis vuestro propio camino. Con las empresas. Con los que generáis progreso. Favoreciendo todas vuestras capacidades. Vuestra empleabilidad o vuestros proyectos. Cada año ayudamos a más de 1 millón de personas a crear un futuro lleno de oportunidades. Un futuro alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundación Ibercaja. Tu futuro, nuestro presente.